Europa, ¿qué es lo primero que se les viene a ustedes en la cabecita? A ver, si les digo Europa, ¿qué piensan ustedes? Pues, Potencia. potencia, muy bien, potencias, países con potencia. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, están escribiendo ¿Sus acá. ciudades? Eh, no, no te preocupes. ¿Perdón? Ciudades, ok, ciudades. ¿Sus ciudades? Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más es Europa? París. A ver, lo que se me ve París. a la mente, París, muy bien, muy bien. Comida. La comida, Cultura, País con mucha cultura. culturas. Y hay con mucho turismo. mucho turismo, ¿no? O sea, porque la mayoría, pues, sí, hasta yo sé que, yo imagino que en un momento ustedes también han querido, sean, en un tiempo conocer, pues, en París, la Torre Eiffel, irse a Alemania Café. o irse a Italia. Dime, Adriana. Una pregunta, en ese país creo que el agua se va constantemente. ¿Y en dónde? Ahí en ese país, Francia, Francia. En Francia. No, hasta lo que yo he escuchado y tengo amistades en ese lugar, no he escuchado de que... ¿En serio, profe, tiene amistades? Sí, tengo 3 amigos que están allá trabajando, entonces... Ay, profe, la jueza tengo a mi tío que está viviendo en los Estados Unidos. Sí, pero en ese caso, pues no, Francia es Y un eso país estable, ilegalmente. es un país muy estable. ¿Y le hablan en español? No, Mm. ¿y que mis amigos? No, ¿No solo español para nada? allá no, es difícil hablar el español o el castellano. Allá, ¿En pues, serio? el francés es el más común, entonces, lógicamente, Parlez-vous français? si tú te vas a vivir a un Por eso país... el francés se dice que solo se demora un año en Mi estudiar. mamá sabe hablar francés. Oh, interesante, genial, genial. Es que es importante, chicos, que ustedes también aprendan otros ciertos idiomas aparte del inglés, ¿no? Que es un importante, pero bueno. Entonces, hoy vamos... Profe, el francés por eso nada más se demora un año en estudiar. Sí, es fácil el francés, al igual que el italiano, ya es muy sencillo, es muy sencillo. Bien, si le hablamos del lado social, pues hablamos de países con un alto nivel social, ¿no? Ahí pues las calles, las ciudades, no todas al 100%, pero un 90% pues están bien cuidadas, bien resguardadas, hay mucha cultura en cuanto a lo que son las normas y las leyes que las que podemos ver aquí en el Perú, ¿no? Es un sistema muy diferente. Pero bien, lo que vamos a analizar en nuestra clase el día de hoy es saber la ubicación geográfica, la superficie, los límites de este continente, los países y dependencias, los puntos más extremos, los lugares más alejados del continente europeo, y analizar los dos puntos, ¿no? La Europa occidental y la Europa oriental. Pero bien, vamos sin más preámbulos, vamos a avanzar. Voy a necesitar alumnos que van a leer aquí, por favor. Así que los voy a tener siempre en la mira. ¿Sí? Vamos a empezar. Pero bien, en este caso, hablando de forma genérica, a Europa se le conoce como el viejo continente, ya que es prácticamente la cuna de grandes civilizaciones y es la quinta, ¿ya? Y es la quinta masa continental de la superficie. Ya, entonces tenemos ahí. Ahora, ante este punto, nosotros tenemos que dar cuenta de dos cosas. Primero, saber claramente que Europa, al ser un continente con un amplio y una rica cultura también, porque son países con un alto nivel de desarrollo cultural, son países que también están en un álgido desarrollo, ¿no? Se le dice el viejo continente porque aquí se desarrollaron también las civilizaciones más antiguas de nuestro mundo, de nuestro planeta. Bien, ahora, la ubicación geográfica, en este caso lo tenemos de esta forma, ¿no? Desde 3 puntos de vista, desde el Ecuador, desde el meridiano de Greenwich y desde las divisiones imaginarias que atraviesan Europa. Tú ya has llevado ese tema conmigo, entonces ya sabes más o menos qué es. Desde el Ecuador, ya el continente europeo se ubica en el hemisferio norte. Anota esto, por favor, se ubica en el hemisferio norte. Desde el lado del meridiano de Greenwich, el territorio continental europeo se extiende por los hemisferios este a oeste, ¿ya? Pues el meridiano de Greenwich pasa por la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Ya, eso es lo que ya te había explicado se le dice el meridiano de Greenwich por la ciudad Greenwich que está ubicado en Londres, en el Reino Unido. Luego tenemos las divisiones imaginarias que atraviesan Europa, pues ahí encontramos asimismo como el círculo polar ártico y el meridiano de Greenwich, que son dos líneas que paralelas están cerca, por decirlo de esta manera, al continente europeo, ¿ok? Al continente de Europa. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora, eso es lo que veníamos diciendo, ¿no? Aquí está Europa, lo tenemos aquí en el mapita, ¿ok? Tenemos aquí en el mapita Europa, el meridiano,
la línea del Ecuador, tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Ok? Al estar ubicado a los círculos polares árticos, ¿ya? Al círculo polar ártico, eso hace pues que en ciertos momentos de este lugar pues pase por momentos climatológicos muy extremos, ¿ya? Momentos climatológicos muy extremos. Bien, vamos a continuar. Ahora, para la superficie vamos a necesitar a ver un compañero, un alumno. A ver, amigo Ponce, ayúdenos por favor con lo que es la superficie y los puntos extremos de Europa. Lo escuchamos, señor Ponce. Tiene una extensión de 10.530.750 kilómetros cuadrados. Incluye la parte europea de Rusia, siendo la quinta masa continental más extensa del mundo. Sus puntos extremos septentrional es Kvijøyden, Acá en Noruega. Vamos con los países de frente. y en Noruega a 71 grados, 11 minutos y latitud norte. Muy bien. En meridional, Gap2 en Grecia, 32 grados, 32 minutos, latitud norte. Oriental, norte de los montes Urales de Rusia, a 68 grados, 5 minutos, longitud este. Occidental, Cabo Stavje, en Islandia, a 24 grados, 32 minutos y longitud oeste. Muy bien, gracias, señor Ponce. En este caso sabemos que la extensión territorial de Europa no es tan grande como puede ser el espacio continental de América o el espacio continental de Asia, ¿no? Es regular, es el quinto continente más grande, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos de los puntos extremos, estamos hablando, pues, literalmente de los sectores más lejanos de este continente, ¿ok? De los sectores más lejanos, del lado septentrional, el meridional, el oriental y el occidental. ¿Ya? Muy bien, entonces ya teniendo estos datos, podemos ir a lo siguiente punto, a la siguiente característica. Un ratito, bien, vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son los datos importantes y relevantes de este gran continente? O sea, ¿cuáles vienen a ser los fundamentos relativos de este punto? Yosimar, ayúdanos por favor con la lectura, hijo, de cuáles son los datos importantes de lo que es el continente europeo. Bueno, población 734.838.456 habitantes. Densidad 69,8 habitantes kilómetros cuadrados. Gentilicio europeo. Religión. Los católicos son mayoritarios en 23 países. Ortodoxos 10, protestantes 9 y los musulmanes 4. Albania, Azerbaiyán, Bosnia, Herzegovina y Turquía. Muy bien, gracias, señor Yosimar. Entonces ya tenemos la población estimada ya de Europa y posiblemente esta población pues haya disminuido debido a la enfermedad. La densidad prácticamente también la tenemos aquí, el gentilicio es europeo, la religión es católica, totalmente católica, pero también tenemos los datos de los países más poblados, ¿no? Por ejemplo, en este caso Moscú ya es el país europeo más poblado. Luego tenemos a París, Londres, San Petersburgo, Berlín, Madrid, Roma, Hamburgo, ya también tenemos a Hamburgo, y también tenemos a Barcelona, y por último Milán, ¿no? Que vienen a ser prácticamente los países, las ciudades, por decirlo así también de esta forma, las ciudades más pobladas de Europa. ¿Ok? Ahora, ante esta situación, ya conociendo los gentilicios, ¿no? Que se le conoce como el acoplativo de europeo, sabiendo cuáles son los países o las ciudades más pobladas, vamos a ir con el siguiente punto, que son los límites. ¿Ok? Cuando hablamos de los límites, estamos hablando del norte, sur, este y oeste. Bien, ante este punto, por el lado norte, tenemos el océano glacial ártico, ¿ya? Por el lado norte. Por el lado sur tenemos el mar Mediterráneo, ¿ok? Por el lado sur. En este caso, por el este tenemos los montes Urales, ¿ok? El río Ural, los montes Cáucaso y el mar Negro, ¿ok? Y en este caso, al oeste tenemos el océano Atlántico. Bien, ante esta situación, perdón, este es de Asia, ¿no? Acá está Europa, ya, aquí está Europa, norte, sur, ya, y en este caso tenemos el océano Atlántico, el oeste y el este. ¿Ok? Entonces hay una división. A diferencia de Asia,
que lo tenemos aquí al costado nuestro, nos damos cuenta que Europa también, como ya habíamos estudiado el continente asiático, también nos vamos dando cuenta que Rusia comparte territorio, ¿no? Tanto con Asia como la parte europea. ¿Ok? Bien. Ahora, la división, en este caso de Europa. Europa está dividido en dos. ¿Ya? Europa se divide en dos fragmentos. Se divide en la Europa occidental, o también conocida como la Europa del oeste, y también está con los países del oriente, o también conocido como los de la Europa del este. ¿Ok? Ahora, para entenderlo de la mejor manera, tú tienes que entender ya que los países que están ubicados cerca, ya, cerca del lado occidental, son conocidos por ser países, como lo dice acá, países europeos no comunistas durante la Guerra Fría. Esta es una característica, ¿ok? Durante la Guerra Fría, pues pasó un momento álgico en Europa, la cual pues se vio inmiscuida en el problema entre Rusia y Estados Unidos, ya por el arma, por el armamento químico que en ese tiempo existía, y por quién iba a ser la potencia del mundo. Ahora, ante este punto, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se utilizó ciertas características para conocer la Europa occidental y la Europa oriental. Bien, a la cual, pues, sin embargo, pues, tras muchas definiciones y muchas membresías con la OTAN, con la ONU, ya, en este caso, la Europa occidental, en la actualidad, pues, vienen a ser formadas por esos países que vemos acá, ¿no? En este caso, pues, lo tenemos a Francia, al Reino Unido, a Irlanda, Alemania, Berlín, ¿ok? Suecia y en este caso también parte de Polonia, ¿ok? Ahora, son conocidos la parte occidental por esta característica, países europeos no comunistas durante la Guerra Fría. Esa es la característica primordial que tiene la Europa, en este caso occidental. Hay otra característica importante, ¿ok? Hay algo que aquí sí es como un dato geográfico. El dato geográfico es esto, ¿ok? Sabemos que en el mundo hay placas tectónicas y que esas placas tectónicas están en constante movimiento, la cual pues provoca movimientos sísmicos. En el Perú, en la parte de América del Sur, tenemos la placa, en este caso la placa sudamericana, ¿ya? Nuestra placa es la placa sudamericana. Pero en el caso de Europa, ya, como nos dice aquí, la masa continental está formada por dos fragmentos, por la masa continental de Europa y de Asia. ¿Ok? Esas dos placas tectónicas tienen una denominación y a esa denominación se le dice la placa Euroasia. ¿Ok? Porque está formada por dos placas tectónicas, unificación de dos placas tectónicas. La división, pues, de esa masa continental son, pues, cuestiones de costumbres, culturas del mundo antiguo, ¿no? Entonces, eso de aquí sí es como un dato, ya por favor, no te olvides de copiarlo, hablando de la forma continental y de la forma de las placas, ¿ok? De las placas. Bien, y por último, para terminar nuestra clase de hoy, porque hoy es una clase muy corta, y por último tenemos el sector, en este caso, de la Europa del Este, o también conocida como la Europa de Oriental. ¿Okay? La Europa Oriental. En este caso, la región oriental del continente europeo comprende con los países del antiguo bloque vinculado ya a la desaparecida Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética era una unificación de ciertos países. Esta definición ha llegado a abarcar el sudoeste del continente, en este caso los Balcanes, como en el caso de Serbia, Montenegro, Croacia y Eslovenia, sean países determinantes como el lado del este en Europa. En este caso, según la ONU, ha logrado considerar a ciertos países que pertenecen al sector este de Europa, en los cuales pues tenemos a Bielorrusia, Moldova, Polonia, Rusia, Ucrania, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y por último tenemos Albania, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta y eres perceptible, te vas a dar cuenta que aquí hay uno de los países que pertenecía a la antigua Unión Soviética, que es Rusia, ¿ya? Pero te vas a dar cuenta que Bielorrusia, Moldova, Polonia, Ucrania, República, Hungría, Eslovenia, Rumania, Bulgaria y Albania son países que están entrando, por más que estén dentro de un marco desarrollativo, por decirlo así, en el lado económico, son países que están entrando en un proceso lento de desarrollo, ¿ok? Están poco a poco entrando en ese punto de ser países primermundistas, ¿ya? Entonces, pues de esta forma nosotros nos vamos dando cuenta de las características que van teniendo los ciertos países dentro de esta gran masa continental. Bien, entonces hoy solamente hemos tenido el caso de poder evaluar los aspectos geográficos, los aspectos comunes, los datos más importantes y dónde está ubicado el sector europeo, que hoy en día viene a ser pues prácticamente un lugar donde, como ya lo habían mencionado ustedes, un gran centro turístico y de una u otra manera también ser un gran centro
de lo que es el desarrollo cultural en el mundo. Bien, listo, jóvenes. Entonces, eso ha sido una breve clase, una corta clase de lo que hoy podemos haber desarrollado en el continente de Europa. Bien, hasta aquí fue la clase del día.